Bueno, continuamos ahora sobre la función pública y podemos decir sobre los fines del Estado que entre un Estado y otro, e incluso al interior de cada uno de estos, atendiendo a épocas específicas, los fines son variables y diferentes. En todo caso, tales fines los determina la parte dominante de la población, aun cuando haya alguna influencia de los demás, pero se pueden señalar como finalidades comunes de todo ente estatal, además de procurar su propia supervivencia mediante la satisfacción de las necesidades públicas, aquellas destinadas a alcanzar el bien común y preservar el orden público, así como garantizar las libertades y derechos de sus habitantes. Por esto que la o una finalidad del Estado se logra mediante la realización de diversas actividades, las cuales se pueden agrupar básicamente en las relativas al ejercicio de las funciones públicas, a la prestación de los servicios públicos, a la ejecución de las obras públicas y a la ejecución de las actividades socioeconómicas residuales, y las cuales pueden ser de interés público o simples. Ahora, también tenemos una teoría jurídica de la función pública y a efecto de entender a cabalidad la función pública, se requiere también precisar previamente los conceptos de poder, órgano y función estatal, que aparecen contrastados una vez que la teoría clásica de la separación de poderes devino una teoría moderna de separación de funciones y de órganos, entre cuyas bases figura como premisa fundamental la unidad del poder estatal, así como la indispensable relación entre los órganos en que se depositan sus funciones sustantivas al respecto. Entre estos últimos se caracterizan por no convenirse en compartimentos estancos, los que también les permite participar en el ejercicio de varias funciones y realizar, por lo tanto, actos de diferente contenido sustancial: legislativo, administrativo, jurisdiccional, controlar y como controlador y electoral, entre otros, y a través de las relaciones entre poderes generar la voluntad única del Estado, y esto que permite o permite alcanzar una idea de unidad del poder estatal. Ahora, podemos explicar el poder estatal o público como la capacidad del Estado para imponer su voluntad con, sin y aún contra la de sus destinatarios, que es la población estatal, para lograr así sus fines y objetivos, y lo que significa que cuando se da la oposición del destinatario del poder, se habrá de vencer y, de ser necesario, mediante el empleo de la fuerza, elemento subyacente en el cimiento de la eficacia del poder público, que, como señala también Andrés Serra Rojas, es un poder tal que dispone de monopolio de coacción y se impone a todos. También, establecida la noción ya ahora del poder estatal, se debe identificar sus funciones conocidas como funciones públicas, las que también son múltiples, y se debe diferenciar de los órganos en los que se depositan, que deben ser diversos. Por eso es que las funciones del poder son las diversas formas bajo las cuales se manifiesta la actividad dominadora del Estado y, por ejemplo, dictar la ley, y es uno de los modos de ejercicio de la potestad estatal, o sea que es una función del poder. Los órganos del poder son los diversos personajes o cuerpos públicos encargados de desempeñar las diversas funciones del poder. Y el cuerpo legislativo, por ejemplo, es el órgano que desempeña la función legislativa del poder estatal. Así, cuando se habla de la función pública, se puede referir a la actividad esencial y mínima del Estado contemporáneo fundada en la idea de soberanía, que conlleva al ejercicio de potestad, de imperio y de autoridad, de donde surge así su indelegabilidad, cuya realización atiende al interés público, entre las que destacan la función legislativa, la función jurisdiccional y la función administrativa. Ahora, también el término de función pública debe reservarse para designar los modos originarios de manifestarse la soberanía, y esto es la enumeración primaria de las funciones del Estado: legislativa, ejecutiva y judicial. Ahora, entre la teoría del órgano podemos decir que entre los diversos significados de la palabra órgano figura el de cosa que sirve para la ejecución de un acto o un designio. Y es en este sentido que se usa el vocablo para servir de punto de arranque a la teoría jurídica de la organización estatal y de la administración pública. El Estado y sus entes auxiliares, jurídicamente personificados, son entes abstractos que actúan invariablemente por medio de personas físicas, a quienes se les identifica con distintas denominaciones como funcionarios, empleados o servidores públicos,
entre otras, cuya relación con la organización estatal trata de explicar la doctrina jurídica a través de distintas teorías, y entre las que destacan las del mandato, la de la representación y la del órgano, que sustituyó a las dos primeras. Y esta sustitución de las teorías del mandato y de representación surgió de la teoría del órgano como consecuencia lógica del reconocimiento de personalidad jurídica del Estado. Y esto conlleva la necesidad de explicar la razón de actuación de personas que individual o colegiadamente manifiestan la voluntad estatal, dada su naturaleza abstracta. Ahora, el concepto de órgano, la idea predominante en la doctrina, incluye tanto el conjunto de competencias y facultades como la persona o personas físicas a quienes corresponde ejercerlas. Y por esto también podemos que es importante señalar que el órgano carece de personalidad jurídica propia, pues forma con el Estado una sola unidad. Y también por esto nos dice Hans Kelsen, y él afirma que los seres humanos asumen el carácter de órganos cuando desempeñan funciones del Estado. El Parlamento al expedir el Código Penal, el juez al dictar la resolución judicial y el carcelero al hacer cumplir la pena impuesta en la sentencia. Ahora, también podemos decir que es un complejo, el Estado es un complejo de competencias, atribuciones, facultades, derechos, prerrogativas, deberes y obligaciones, cuyo desempeño, ejercicio, cumplimiento debe realizarse por medio de personas físicas, al titular del órgano, que es una persona física y mañana puede ser otra distinta, o una persona que ocupe su cargo. Entonces, para esto puede ser pasajero, pero sigue siendo mediante una persona física. Ahora, también podemos decir que el ente estatal, como toda persona jurídica, puede tener y de hecho tiene varios órganos más que estos carecen de personalidad. Y en el estado absolutista solo había un órgano, que era el rey. En cambio, en el Estado de Derecho debe haber varios, por lo que es un Estado sin órganos es imposible porque no puede actuar y tampoco puede actuar un órgano sin titular, aunque sea interino. Ahora, sobre la teoría de la división de poderes, podemos decir que desde el tiempo de la Grecia antigua se hizo distinción en las funciones del poder público y en los órganos depositarios de las mismas. Aristóteles, por ejemplo, identificó diversas manifestaciones de la potestad estatal en la que descollaban tres operaciones principales: la deliberación, el mandato, el mando y la justicia, destacando así la importancia de guardar el equilibrio entre estas. Así, la autoridad consultiva era la Asamblea General, a cuyo cargo estaba la deliberación de los asuntos más importantes, como las normas jurídicas. Las autoridades ejecutivas se personificaban en los magistrados, investidos del poder de mandar y obligar a las autoridades judiciales, y eran los tribunales encargados de interpretar la ley en las controversias. También, 2000 años después, en Inglaterra, John Locke retoma estas ideas al identificar en el Estado tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el federativo, enfatizando así la necesidad de que los dos primeros no se encomienden al sistema sujeto. También, en la teoría moderna de la separación de poderes, fue principalmente Charles de Secondat, barón de la Bret y de Montesquieu, expuesta principalmente ya anteriormente en el espíritu de las leyes, que supuestamente a la luz de la Constitución de Inglaterra, Montesquieu parte del principio de que todo Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y con gran claridad plantea el problema que entraña el peligro en que se encuentra la libertad pública, cuando todos los poderes se reúnen en manos de un solo depositario, sin importar que sea un individuo o una asamblea, de suerte que adquieren una potestad sin límites por no tener el contrapeso de otra potestad que limite la suya, circunstancia que puede traducirse en en la opresión de la población, que de esta suerte queda a merced de la arbitrariedad, porque también él dice que todo estaría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de poderes, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes, y el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el juzgar los delitos o los pleitos entre los particulares, no sería justo. Ahora, sobre esto también podemos decir que existe una función legislativa,
y la potestad y el imperio estatal se evidencian en el ejercicio de la función legislativa, y esto al imponer los patrones de actuación de la conducta externa humana, y esto a través de las normas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas. Y en ejercicio de dicha función, el Estado crea, modifica, adiciona, deroga y abroga la ley. La función legislativa, como cualquier función estatal, puede serlo en sentido formal, en sentido material. Y la función formalmente legislativa, cuando es ejercida por los órganos específicamente previstos por la Constitución, para tal efecto, como nos dice Gavino Fraga, la función legislativa, desde el punto de vista formal, es la actividad que el Estado realiza por conducto de los órganos que, de acuerdo con el régimen constitucional, forman el poder legislativo. Y hasta aquí concluimos esta cápsula, pero vamos a continuar hablando en la siguiente cápsula todavía sobre la función pública.